miren, mis comadres y compadres chismosos de la casa del chisme, agárrense un cafecito, un pan dulce, o lo que tengan a la mano porque lo que les voy a soltar hoy está de infarto. De esos chismes que uno dice, no puede ser, ¿qué está pasando con esta gente del espectáculo? Porque resulta que Javier Seriani, sí, el mismísimo lengua suelta que nunca se guarda nada, acaba de desvelar toditita la declaración que Cristian Nodal habría dado en pleno juicio, y nomás les digo que uno se queda frío, helado, con la boca abierta como si acabara de ver un fantasma en plena sala del juzgado. Y ustedes ya me conocen, aquí en la casa del chisme no inventamos, no exageramos nomás por hacerlo. Pero lo que soltó Seriani trae turbulencia, trae polémica, trae más vueltas que telenovela de los 90s. Y la neta es que todo esto parece que va a poner de cabeza no nada más a los fans de Nodal, sino a medio mundo que ha venido siguiendo cada paso de este novelón que no termina. Y ustedes saben que la gente de nuestra edad, mis mayores de 45, ya no se nos va una, ya no nos sorprende cualquier cosa, ya vimos tantas broncas, tantos escándalos, tantos enredos amorosos y legales que uno dice, ah, ya lo vi, pero esto que sacó Seriani, híjole, tiene niveles, tiene sazón, tiene gravedad. Y trae un contexto que vale la pena contarlo con calma para que ustedes entiendan por qué todo mundo anda vuelto loco. Porque una cosa es que un periodista se entere de un detalle, pero otra, muy diferente, es que suelte párrafos enteros de lo que supuestamente se dijo en la sala, como si hubiera tenido una grabadora escondida debajo del saco, o como si alguien de adentro le hubiera pasado papelito por papelito todo lo que declaró Nodal. Y ahí es cuando uno se pregunta, ¿quién está filtrando esto? ¿A quién le conviene meterle ruido a la situación? Porque justo ahora, ¿qué se está moviendo debajo del agua? Pues miren, lo primero que soltó Seriani, y esto sí es de agarrarse de la silla, es que Nodal habría llegado al juicio con una actitud que nadie esperaba, nada de esa sonrisa que a veces se le ve cuando anda relajado, tampoco ese aire de todo está bajo control que suele usar en entrevistas, sino que traía un semblante que propios y extraños describen como tenso, enfadado y con una energía pesada. Según lo que él cuenta, desde que Nodal entró a la sala se notaba que venía a soltar la bomba y que no estaba de humor de que nadie le llevara la contraria. Y ustedes ya saben, cuando uno llega con esa mezcla de coraje, cansancio y ganas de dejar las cosas claras, pues las palabras salen como salen, y eso exactamente, según Seriani, fue lo que pasó. Dice él que Nodal arrancó su declaración diciendo que estaba harto, que ya no pensaba permitir que se siguiera manchando su nombre, y que gran parte de las cosas que se habían dicho sobre él, su conducta, sus decisiones y su vida sentimental eran completamente falsas o estaban sacadas de contexto. Que él, así lo dijo según Seriani, había sido víctima de ataques injustos, de manipulación mediática y de un acoso tremendo por parte de ciertos personajes. Y aquí es donde la cosa se pone buena, que se estaban beneficiando económicamente del caos que se había creado alrededor de su vida. Y claro, cuando Seriani soltó esa parte, todos nos quedamos de quién es, a quién se refiere, está hablando de la prensa, está hablando de su expareja, está hablando de alguien del equipo, algún representante, algún ex amigo. Lo que sigue está aún más sabroso, porque Seriani asegura que Nodal nombró directamente a una persona aunque él no quiso decir públicamente el nombre completo por razones legales, que habría manipulado información, filtrado conversaciones privadas y hasta grabado sin autorización momentos delicados para crear la idea de que Nodal era explosivo, inestable o violento. Y ya se imaginarán cómo se puso la gente. Porque una cosa es que te inventen un chisme, pero otra es que según esto, alguien cercano estaría detrás de todo el desastre. Y eso pega doble, porque cuando viene de dentro, duele más. Luego, según este chismorrote que soltó Seriani, Nodal habría contado que en varias ocasiones intentó resolver conflictos en privado, fuera de cámaras, fuera de redes sociales, fuera de todo, pero que siempre había alguien que filtraba lo que él decía o hacía, incluso lo que no hacía, y que todo estaba siendo usado para dañarlo. Y aquí, mis comadres, yo sé que ustedes van a decir, pues claro, si la fama es así, pero no, la forma en que Seriani lo contó da a entender que se trataba de una especie de emboscada, una jugada armada para ponerlo en el peor lugar posible. Otra parte que ya para este punto tenía a medio internet con el ojo pelón es cuando Seriani dice que Nodal afirmó que había pruebas, sí, así dijo, pruebas de que alguien había editado audios, sacado frases de contexto y armado montajes para perjudicarlo en temas legales y mediáticos. Y ustedes saben, mi gente de más de 45, que uno ha visto trampas, ha visto enredos, ha visto manipulaciones, pero esto ya está en modo película. En la casa del chisme empezamos a juntar piezas, a tratar de entender qué materiales podrían existir, quién tuvo acceso a ellos, y por qué Seriani se atrevió a soltarlo como si nada. Y espérense, porque la cosa no se queda ahí.
Según él, Nodal habría declarado que su imagen estaba siendo destruida no solo por intereses económicos, sino también por venganza emocional. Afirmó que había personas molestas por sus decisiones de vida, por haberse alejado, por haber tomado el control de su carrera, incluso por haberse enamorado nuevamente. Y ahí es cuando el público de 45 más inmediatamente entiende. La vida real no es color de rosa. Hay gente que se ofende cuando ya no eres parte de su círculo, cuando ya no dependes de ellos, o cuando ya no estás para cumplir sus caprichos. Seriani incluso mencionó que una parte de la declaración hablaba de un episodio en el que Nodal se enteró que una persona cercana lo estaba grabando mientras tenían una discusión normal, sin insultos ni nada, pero que luego ese audio habría sido cortado y editado para hacerlo parecer agresivo, y eso sí que encendió los ánimos. Porque miren, yo les digo una cosa, una discusión la tiene cualquiera. Todos hemos tenido un mal día, un mal momento, una conversación incómoda con alguien, y de eso a que te armen un escándalo mediático editando el fragmento donde te oyen levantar tantito la voz, pues hay un abismo. Otra cosa que soltó Seriani, y que yo creo que es de lo más fuerte, es que la filtración de esa declaración pudo haber venido no está confirmado, pero él lo insinuó de alguien dentro del mismo equipo legal o administrativo que está ganando dinero por debajo del agua. Porque ustedes saben, en todos los casos grandes siempre hay intereses escondidos, el que quiere una tajada, el que quiere vender algo a un medio, el que quiere quedar bien con alguien poderoso. Y la forma en la que lo contó Seriani, mis comadres, fue como si él supiera exactamente quién es, pero no pudiera decirlo todavía. Y aquí entra lo más curioso. Seriani dijo que Nodal, en un punto muy sensible de la declaración, aseguró que estaba cansado de que lo retrataran como un hombre incapaz de manejar sus emociones, como si fuera un chamaco inmaduro, cuando él ha cargado con presiones enormes desde muy joven, presiones que ninguno de nosotros dimensiona, que había cometido errores, sí, pero también había tratado de hacer las cosas bien, de protegerse, de proteger a su familia, y que cada paso que daba era usado como arma en su contra. Ya para este punto, mis queridos chismosos de la Casa del Chisme, la gente estaba en shock. Porque una cosa es que un artista diga estoy cansado, y otra es que afirme que hay una conspiración montada para hundirlo. Seriani incluso mencionó que en un momento de la declaración Nodal habría dicho textualmente que lo estaban orillando al límite, que ya no pensaba quedarse callado, que se iba a defender con todo, y que si tenía que exponer a quienes lo habían traicionado, lo haría sin temor y sin filtro. Imagínense esa frase en un juzgado. Imagínense cómo han de haber volteado a verlo los abogados, los jueces, el público que estuvo presente. Luego vino la parte donde, según lo que cuenta Seriani, Nodal habló de su familia, de cómo todo este escándalo los había afectado emocionalmente, especialmente a su mamá, quien siempre ha estado presente en su vida, que ella había sufrido ataques, calumnias, insultos gratuitos, y que él se sentía responsable de protegerla. Y esa parte, se los digo sinceramente, a la audiencia mayor de 45 les pegó fuerte, porque uno entiende el peso que es ver a un hijo, un nieto o un sobrino enfrentarse a la presión pública, pero también entiende el dolor de una madre que ve a su hijo metido en broncas que quizás ni él provocó. Ya casi para cerrar lo que sería este primer segmento, Seriani lanzó una frase que dejó a todos con el Jesús en la boca, que según él, lo que escuchó de la declaración de Nodal no era ni la mitad de lo que falta por salir. Que hay documentos, audios, mensajes y pruebas que todavía no se presentan ante el juez y que podrían cambiar por completo el rumbo del caso. Y si eso es verdad, mis comadres, esto apenas está empezando. Y miren, mis queridos chismosos de la Casa del Chisme, si lo que les conté en el segmento anterior ya estaba fuertecito, prepárense porque lo que sigue está todavía más jugoso, como cuando le metes cucharón a un caldo que lleva horas hirviendo y encuentras el pedazo de carne más sabroso, ese que nunca te esperas pero que te alegra el día. Pues así exactamente está esto, porque después de que Seriani soltó todo lo que según él ocurrió dentro del juicio con la declaración de Nodal, empezaron a surgir reacciones de gente cercana, de fanáticos, de opinadores, de abogados y hasta de personas que, aunque dicen que no tienen nada que ver, siempre encuentran la manera de aparecer cuando huelen escándalo. Y ustedes ya saben, donde hay ruido mediático, siempre aparece alguien queriendo figurar. Pero la forma en la que la gente reaccionó dejó clarito que este asunto ya no es solo un caso legal. Ya es una guerra de versiones, de egos, de reputaciones y hasta de orgullo familiar. Dicen que cuando Nodal terminó esa primera parte de la declaración, la sala quedó silenciosa, como si a todos se les hubiera atorado el aire en la garganta. Algunos abogados tomaban notas como si estuvieran frente a una bomba que no sabían si iba a estallar ese mismo día o en la siguiente audiencia. Otros se miraban entre ellos como preguntando ¿y ahora qué hacemos con esto? Porque cuando un artista tan grande suelta ese tipo de acusaciones, no es cosa menor, no es un berrinche, no es una pataleta,
es un mensaje directo. Y según lo que narró Seriani, el juez se quedó observándolo con una expresión rara, como mezcla de sorpresa y cautela, como quien piensa: a ver, muchacho, estás diciendo cosas muy graves, y aquí todo lo que digas queda registrado. Pero lo más interesante es lo que vino después, porque Seriani asegura que alguien cercano al caso no dijo quién, pero ya saben cómo es él. Habla en clave, como si estuviera contando el secreto mejor guardado del planeta. Le reveló que la parte acusadora se puso nerviosa, que hubo un murmullo entre ellos, un movimiento repentino, como si no esperaran que Nodal saliera a señalar directamente a personas específicas. Porque, comadres, entendamos algo, cuando tú señalas a los medios, pues no pasa mucho, pero cuando dices, alguien de adentro, alguien que conozco, alguien que traicionó mi confianza, entonces ya no es una historia general, ya es algo personal, una bomba que puede detonar peleas legales internas, demandas cruzadas, filtraciones nuevas, y eso sí que pone en jaque a cualquiera. Y aquí es donde la cosa se divide en dos caminos, porque mientras Seriani estaba contando todo esto en su programa, el público se volvió loco, especialmente el público mayor que ya tiene callo, que sabe leer entre líneas, que no se va con cuentos. La gente empezó a decir que claramente había alguien detrás de toda esta guerra mediática, alguien que probablemente conoce demasiado de la vida privada de Nodal, y que está usando esa información para manipular el caso. Unos culpan a exparejas, otros a exempleados, otros hablan de gente del entorno artístico que le guarda rencor desde hace tiempo, y otros más creen que todo esto es parte de una estrategia de presión para que él negocie algo en particular. Y entre tanto rumor, Seriani dejó caer una de esas frases que nomás hacen que uno se enderece en el sillón. Lo que escuché de esa declaración fue apenas la superficie. Lo verdaderamente fuerte todavía está guardado. Y claro que eso incendió todo, porque si ya lo que soltó está fuerte, ¿qué puede haber que sea peor? ¿Alguna confesión? ¿Algún conflicto interno de años? ¿Alguna traición de alguien que jamás imaginaríamos? ¿O pruebas que pueden voltear el caso de cabeza? Se dice incluso, según Seriani, que hay audios completos donde se escuchan conversaciones entre Nodal y personas que se hacían pasar por amigos, pero que en realidad estaban grabando para filtrar fragmentos y crear escándalos. Imaginen eso. No estamos hablando de grabaciones accidentales, estamos hablando de supuestas trampas, de emboscadas, de conversaciones editadas para que sonaran más fuertes de lo que realmente eran. Y ustedes, mis mayores de 45, saben que eso pasa más de lo que uno cree. En la vida siempre hay alguien que sonríe contigo mientras te clava el puñal por la espalda. Pero, como en todo buen chisme, aquí viene la parte donde la historia da un giro inesperado. Seriani aseguró que una persona cercana a Nodal, una persona que él sí mencionó fuera de cámaras, pero que no quiso revelar públicamente, estaría preparándose para testificar a su favor. Una persona que habría visto de primera mano las manipulaciones, las grabaciones editadas y las estrategias usadas para ponerlo en mal lugar. Y aquí fue cuando las redes sociales explotaron, porque todo mundo empezó a especular quién podría ser. ¿Un familiar? ¿Un ex empleado? ¿Alguien del equipo técnico? ¿Quizá alguien que antes era parte del círculo conflictivo y ahora quiere limpiar su nombre? Lo más curioso es que Seriani dijo que esta persona no solo está dispuesta a testificar, sino que tiene miedo. Miedo, mis comadres, de las represalias, de cómo van a reaccionar los involucrados cuando sepan que alguien del bando contrario está filtrando cosas. Y eso, si me preguntan a mí, nomás hace que la historia se ponga todavía más sabrosa, porque cuando alguien tiene miedo, significa que lo que sabe pesa, duele y afecta. Mientras todo esto pasaba, la prensa de entretenimiento, como es de esperarse, comenzó a tomar bandos. Algunos defendían a Nodal con uñas y dientes, diciendo que siempre ha sido víctima del escrutinio público, que lo han usado para ganar fama, que lo han involucrado en cada escándalo incluso cuando no tenía nada que ver. Otros, en cambio, aseguraban que Seriani estaba exagerando o inventando partes de la historia para ganar rating. Pero entiendan algo, Seriani podrá decir muchas cosas polémicas, pero cuando habla de un documento legal, cuando habla de una declaración judicial, sabe que no puede inventar tan fácilmente, porque ahí sí se mete en broncas. Por otro lado, empezó a surgir un rumor que, aunque no está confirmado, es de esos que hacen muchísimo ruido. Supuestamente habría un video, un material visual que todavía no se muestra, donde se ve un momento clave que podría aclarar ciertos episodios que se han malinterpretado. Y no estamos hablando de un video escandaloso,
sino de algo que pondría en evidencia cómo se manipuló cierta escena para hacer ver mal a Nodal. Seriani no quiso describirlo en detalle, pero sí dijo que la existencia de ese video podría cambiar por completo la percepción del público. Mientras tanto, la relación entre Nodal y la persona que habría sido señalada como la fuente de las filtraciones estaría totalmente rota. Según lo que dijo Seriani, no solo se distanciaron, sino que habría amenazas legales de por medio, demandas preparándose, abogados revisando contratos, y todo porque la traición, si es que así ocurrió, habría sido demasiado grave como para dejarla pasar. Y aquí es donde uno entiende que la fama es un arma de doble filo. Mientras más éxito tienes, más posible es que te rodeen personas que no lo hacen por lealtad, sino por interés. Y ustedes, mi gente adulta de la casa del chisme, saben qué es lo más triste. Que muchas veces los artistas son los últimos en enterarse de quién realmente está con ellos y quién nomás se está sirviendo de ellos hasta que llegan momentos como este, donde las máscaras se caen y empiezas a ver quién te quiere y quién nomás te está usando. Después de todo este torbellino, Seriani soltó un comentario que dejó a todos pensando. Dijo algo como: la parte más fuerte de esta historia no es lo que dijo Nodal, sino lo que todavía no ha dicho. Y esa frase, aunque parece simple, suena como amenaza, como advertencia, como un mensaje indirecto para quienes han estado moviendo hilos en su contra. Como si dijera: si me siguen atacando, voy a hablar, y lo que voy a decir va a poner todo patas arriba. Y bueno, ya se imaginarán que esa frase recorrió todas las redes sociales, programas de televisión y hasta grupos de WhatsApp de comadres que les encanta el chisme tanto como a nosotros aquí en la casa del chisme. La gente empezó a preguntarse qué podría estar guardándose, qué información podría reventar la situación, qué testigos podrían aparecer, qué documentos están esperando mostrar. Porque cuando alguien dice eso, mis comadres, rara vez lo dice nomás por decirlo. Eso es un mensaje para alguien. Seriani también mencionó que la reacción del juez ante ciertos fragmentos de la declaración de Nodal fue bastante reveladora. Según él, hubo momentos donde el juez pidió que ciertos detalles no se hicieran públicos todavía, señal de que lo que se dijo ahí adentro tiene peso, y podría influir en la opinión pública incluso antes de que el juicio llegue a su fase final. Eso significa que lo que está en juego no es nomás un chisme mediático, sino algo que podría afectar decisiones legales importantes. Otra cosa que comenzó a hacerse viral es que, según Seriani, el equipo de Nodal está preparando una contraofensiva mediática, una estrategia para limpiar su imagen con pruebas reales, con testimonios confiables y con documentos que se han estado guardando precisamente para el momento correcto. Porque entiendan esto, mis comadres, no todo se suelta al principio. En los juicios, siempre hay un ritmo, primero aguantas, luego respondes, luego muestras lo fuerte. Y parece que el equipo de Nodal está por entrar en esa tercera fase. Mientras todo esto se movía en los medios, algunas personas empezaron a recordar episodios pasados donde Nodal fue víctima de ataques injustos, y como esos casos nunca se esclarecieron del todo, que si le inventaron cosas, que si lo metieron en escándalos inventados, que si distorsionaron detalles para perjudicarlo, y aunque él no es ningún santo como ninguno de nosotros, porque aquí nadie se salva, la manera en que se han hecho las cosas sugiere que alguien de verdad lo quiere ver hundido. Y para cerrar este segmento, mis queridos chismosos, les cuento que según lo que dijeron fuentes anónimas a Seriani, hay más de 4 personas involucradas en todo este enredo. No solo uno, no solo dos, varias personas moviendo hilos, cada una con intereses distintos. Y eso, cuando se junta, crea una tormenta perfecta. Y ya saben cómo es, cuando se juntan las envidias, los intereses, los egos y el dinero, salen tragedias, salen traiciones y salen chismes que parecen de telenovela, pero que en realidad están pasando frente a nuestros ojos. Y bueno, mis queridos chismosos de la casa del chisme, aquí seguimos porque este novelón está más largo que un pleito entre comadres en noche de posada. Y más intenso que cuando a la tía le da por sacar los secretos familiares frente a todo mundo. Y como ya vimos que el escándalo que soltó Seriani está lejos de apagarse, hoy les voy a seguir contando todo lo que se desprendió después de aquella revelación bomba, porque parece que esa declaración de Nodal desató un huracán que nadie esperaba, especialmente porque comenzaron a salir reacciones de gente que ni siquiera estaba en el radar, gente que supuestamente no tenía nada que ver, pero que ahora resulta que siempre sí tienen algo que decir. Y ya saben cómo es la farándula. Cuando el agua se mueve, aparecen peces que ni sabíamos que existían, nadadores que estaban escondidos y tiburones que estaban esperando el momento perfecto para atacar. Después de que Seriani soltó todas esas líneas supuestamente filtradas de la declaración, empezaron a circular comentarios de abogados que no están directamente relacionados con el caso, pero que opinan de todo. Y uno de ellos, según se rumora, habría dicho que si lo que Seriani contó es cierto,
entonces el caso podría dar un giro inesperado, porque la defensa de Nodal tendría ahora un argumento más sólido. Demostrar que hubo una manipulación intencional para construir una imagen negativa del cantante. Imagínense ustedes, que de repente todo ese relajo que se ha armado durante meses empiece a verse de manera diferente. Porque no es lo mismo que te acusen a que tú pruebes que te fabricaron un caso. Pero eso no fue lo único que empezó a sonar. Hubo también un grupo de periodistas, de esos que nunca se quedan callados, que aseguraron que alguien muy bien posicionado en la industria habría estado interesado en que esa declaración se filtrara. Y ahí sí, mis comadres, empezamos todos a levantar la ceja porque ¿quién estaría suficientemente interesado y conectado como para mover esas piezas? ¿Será alguien de un medio grande? ¿Será un manager, un ex-manager, un directivo, un productor, una expareja famosa? Porque cuando se habla de alguien posicionado, no están hablando de un simple espectador, sino de alguien con poder real. Y es aquí donde Seriani vuelve a entrar en escena, porque mientras él hablaba del asunto, dejó caer una frase que incendió todavía más el chisme. Lo que ustedes escucharon hoy no es casualidad, mis amores, esto viene de arriba. Y claro que todo mundo se quedó con el ojo abierto. ¿Cómo que de arriba? ¿Será alguien poderoso? ¿Será alguien que maneja artistas? ¿Será alguien que mueve contratos, ventas, patrocinios? Porque una cosa es el chisme entre actores, pero otra muy diferente es cuando ya hay intereses empresariales o políticos detrás. Y si eso fuera cierto, entonces este lío ya no es solo farándula, ya es negocio. Pero ustedes saben que en la casa del chisme no nos quedamos solo con lo superficial, así que seguimos indagando, y lo que empezó a sonar en redes fue que hay un círculo de gente cercana que está dividida, como si hubiera dos bandos que se están peleando el control de la narrativa. Por un lado, están quienes defienden a Nodal, diciendo que están hartos de que lo hagan ver como el villano cuando él lleva años cargando con ataques injustos. Por el otro, están quienes aseguran que no todo es blanco, y que Nodal sí tiene un carácter difícil, pero que eso no justifica que lo quieran hundir con pruebas manipuladas. Y entre esos dos grupos, hay un tercero que nomás observa, esperando ver quién cae primero para luego soltar su propio testimonio. Porque así funciona el mundo del espectáculo. Nadie quiere ser el primero en hablar, pero todos quieren ser el último en rematar. Ahora, mientras toda esta conversación seguía creciendo como espuma, salió a la luz otro rumor que puso a muchos a temblar. Supuestamente, alguien dentro del equipo legal habría recibido amenazas para que no presentara ciertas pruebas. Eso sí que está delicado, mis comadres, porque si es verdad, estamos hablando de un nivel de presión que va más allá del simple chisme. Ahora, Seriani no lo dijo con todas sus letras, pero sí deslizó la idea de que el caso es más grande de lo que parece. Y esas palabras, viniendo de alguien como él, que ha visto y soltado de todo, hacen eco. Durante los días posteriores, varias páginas de chismes, no solo en México sino también en Estados Unidos, comenzaron a cubrir la historia, cada una con su propia interpretación. Unos decían que Nodal está siendo víctima de una campaña de desprestigio. Otros decían que esto apenas va empezando y que todavía falta que salga lo más fuerte. Incluso hubo quienes aseguraron que esto podría afectar futuras colaboraciones musicales, contratos de publicidad y todo lo demás. Porque no nos hagamos, en esta industria, un escándalo así puede romper negocios millonarios. Y por si todo esto no fuera suficiente, mis comadres de más de 45 que ya han visto toda clase de dramas de vida, se empezó a hablar de que Nodal estaría considerando tomar acciones legales contra quienes resulten responsables de esas supuestas filtraciones. Imagínense lo que sería eso. Demandas cruzadas, abogados llamándose entre ellos, documentos revisados una y otra vez, citatorios, audiencias, todo eso metido en la vida de alguien que ya tiene suficiente presión por ser figura pública. Y no solo eso, si esas demandas proceden, podría salir a la luz información que actualmente se está ocultando. Y ahí sí, prepárense porque se abrirían cajas que nadie quiere que se abran. Pero no todo quedó en las cortes ni en los medios. En el lado más personal, comenzó a circular algo que tocó fibras de la gente. Al parecer, la familia de Nodal está sufriendo mucho por todo esto, especialmente su mamá. Se dice que ella habría pedido que ya no se filtraran cosas, que ya no usaran a su hijo como mercancía de escándalo, que él es un ser humano, no un producto. Y esa parte sí que conmovió a la audiencia adulta, porque uno como padre o madre sabe lo que se siente ver a un hijo en problemas y no poder hacer mucho más que estar ahí. Y aunque uno quiera protegerlos de todo, hay cosas que se salen de las manos. Y mientras todo esto pasaba, Seriani no se quedó callado. Él siguió soltando indirectas, comentarios, pedacitos de información que provocaban que la gente quisiera saber más. Dijo algo que dejó a todos especulando. Hay una persona muy famosa que sabe más de lo que dice. Y ahí sí,
mis comadres, el rumor se fue como pólvora. ¿Quién será? ¿Será alguien que estuvo ahí? ¿Será alguien que tiene acceso a mensajes privados? ¿Será alguien que era parte del círculo íntimo de Nodal y ahora está enojado o resentido? Porque una cosa es clara, cuando hay dinero, fama y sentimientos involucrados, siempre hay resentimientos, traiciones y secretos. Y si esa persona verdaderamente sabe algo, es cuestión de tiempo antes de que decida hablar, ya sea para limpiar su nombre, ya sea por venganza, ya sea por dinero. Y ustedes saben muy bien que en la farándula no hay secretos eternos. Todo termina saliendo tarde o temprano, y normalmente sale en el peor momento posible. Por otro lado, comenzaron a salir clips de entrevistas antiguas donde Nodal hablaba de sentirse agotado por el acoso mediático, por las falsas narrativas, por la gente que se inventaba cosas para hacerlo ver mal. Y ahora esos clips se están reinterpretando como señales de que él ya sabía que alguien lo estaba traicionando. Y claro que eso encendió otra discusión, desde cuando sabía Nodal que algo andaba mal. ¿Quién le habría advertido? A quien ya tenía identificado desde antes. Porque uno no se da cuenta de estas cosas de la noche a la mañana, normalmente ya trae sospechas desde antes. Mientras eso sucedía, varios fans comenzaron a organizarse para defenderlo, para mandarle mensajes de apoyo, incluso para exigir que ciertos medios dejaran de difundir chismes sin verificar. Y aunque eso parece una tontería para algunos, para otros es importante porque cuando un artista está en crisis, el apoyo de la gente hace mucha diferencia. Especialmente porque, como dicen muchos, la fama es efímera y la opinión pública cambia de un día para otro. Pero lo que más llamó la atención fue cuando Seriani dijo que Nodal todavía no ha contado su versión completa porque lo está reservando para un momento estratégico. Y ahí sí, mis comadres, uno empieza a especular, ¿será que planea una conferencia de prensa? ¿Un documental? ¿Una entrevista exclusiva? Porque si realmente tiene pruebas fuertes, lo lógico sería que las presentara en un formato donde pueda explicarlo todo sin interrupciones. Además, según dijo Seriani, hay una persona del otro bando el bando contrario que está empezando a quebrarse, alguien que ya no quiere cargar con el peso de la culpa, y que podría estar considerando contar la verdad. Y si eso ocurre, este escándalo va a explotar más fuerte que una piñata en fiesta de 15 años. Desde ese punto, la conversación dejó de ser solo sobre lo que pasó en el juicio, y se convirtió en algo más profundo, un debate sobre cómo la industria del entretenimiento trata a sus artistas, cómo les exige perfección, cómo los explota y luego los desecha cuando ya no sirven o cuando no cooperan con ciertos intereses. Y claro que ese tema resonó muchísimo con el público adulto, porque ustedes saben que en cualquier trabajo, en cualquier ámbito de la vida, siempre hay alguien intentando manipularte, usar tu esfuerzo para su propio beneficio, o tratarte como herramienta en lugar de reconocer tu valor humano. Por último, dentro de todo este relajo, se dice que Nodal está preparado para seguir peleando, que no piensa dejar que le arruinen la carrera, que va a llegar hasta las últimas consecuencias, incluso si eso significa romper lazos con personas que alguna vez fueron muy cercanas a él. Y aunque eso duele, a veces es necesario para poder avanzar. Y bueno, mis queridísimos chismosos de la Casa del Chisme. Aquí estamos ya en la recta final de este novelón que parece no tener fin, esta saga que nos tiene a todos pegados como si fuera final de telenovela mexicana de las buenas, de esas que te hacían correr del baño para no perderte ni un diálogo. Y créanme que lo que les voy a contar ahora es de esos detallitos que explican por qué este caso tiene a medio país hablando, por qué el nombre de Nodal está en todas las bocas, en todas las sobremesas, en todos los grupos de WhatsApp de comadres que nomás están esperando que yo les cuente el último chismecito para luego reenviarlo y decir, ¿ya viste lo que dijo la Casa del Chisme, comadre? Pues resulta que después de todas las declaraciones, filtraciones, indirectas y revelaciones que se vinieron acumulando como avalancha, empezó a circular información que sugiere que la situación podría escalar todavía más, porque según lo que soltó Seriani, habría documentos que no fueron parte del juicio original pero que podrían entrar en juego. Y no estamos hablando de un simple mensaje de texto ni de un audio suelto, sino de algo mucho más elaborado. Algo así como un expediente paralelo que alguien estuvo armando a escondidas, como si estuvieran guardando esas pruebas para un momento específico, probablemente cuando ya no quedara otra opción y el asunto estuviera a punto de reventar. Imagínense nada más, mis comadres, que haya material privado que podría demostrar quién estuvo moviendo los hilos desde el principio. Pero no solo eso, sino que se dice que hay un abogado muy conocido de esos que solo aparecen cuando el asunto está a punto de convertirse en noticia nacional que ya está analizando el material. Este abogado supuestamente no representa a Nodal, pero sí tiene interés en el caso porque ha manejado asuntos similares. Y cuando alguien de ese calibre se mete a revisar documentos,
es porque huele que hay algo ahí que podría cambiar el rumbo legal. Ya saben cómo son esos abogados pesados, no se mueven si no ven oro, y si están metiendo mano, es por algo gordo. La otra parte de este rollo es que empezaron a salir rumores de que algunas televisoras estarían interesadas en cubrir el juicio en vivo si la audiencia lo permite. Porque claro, mis comadres, ustedes saben que cuando hay un escándalo grande, los medios no se quedan cruzados de brazos. Ya andan viendo cómo le sacan rating, cómo le sacan jugo, cómo convierten la tragedia ajena en contenido para vender comerciales. Y aunque suene feo, así funciona esto. Y por eso mismo, la gente del equipo de Nodal estaría considerando pedir que ciertas audiencias se mantengan cerradas al público para evitar que la historia se manipule más de lo que ya se manipuló. Mientras todo esto se venía encima, otra bomba explotó. Se filtró información de que la persona que supuestamente traicionó a Nodal, esa que ya todos estamos, con la duda de quiénes estaría buscando llegar a un acuerdo por debajo de la mesa, como quien dice, ya no quiero problemas, vamos arreglándonos de una vez. Y eso, mis comadres, solo confirma que ahí hay algo. Porque cuando alguien no tiene nada que esconder, va de frente, dice su verdad y no se anda escondiendo. Pero cuando alguien empieza a buscar arreglos en silencio, es porque teme que si esto sigue escalando, lo que salga a la luz podría hundirlo. Durante los días posteriores, varias páginas de chismes, no solo en México sino también en Estados Unidos, comenzaron a cubrir la historia, cada una con su propia interpretación. Unos decían que Nodal está siendo víctima de una campaña de desprestigio. Otros decían que esto apenas va empezando y que todavía falta que salga lo más fuerte. Incluso hubo quienes aseguraron que esto podría afectar futuras colaboraciones musicales, contratos de publicidad y todo lo demás. Porque no nos hagamos, en esta industria, un escándalo así puede romper negocios millonarios. Y por si todo esto no fuera suficiente, mis comadres de más de 45 que ya han visto toda clase de dramas de vida, se empezó a hablar de que Nodal estaría considerando tomar acciones legales contra quienes resulten responsables de esas supuestas filtraciones. Imagínense lo que sería eso. Demandas cruzadas, abogados llamándose entre ellos, documentos revisados una y otra vez, citatorios, audiencias, todo eso metido en la vida de alguien que ya tiene suficiente presión por ser figura pública. Y no solo eso, si esas demandas proceden, podría salir a la luz información que actualmente se está ocultando. Y ahí sí, prepárense porque se abrirían cajas que nadie quiere que se abran. Pero no todo quedó en las cortes ni en los medios. En el lado más personal, comenzó a circular algo que tocó fibras de la gente. Al parecer, la familia de Nodal está sufriendo mucho por todo esto, especialmente su mamá. Se dice que ella habría pedido que ya no se filtraran cosas, que ya no usaran a su hijo como mercancía de escándalo, que él es un ser humano, no un producto. Y esa parte sí que conmovió a la audiencia adulta, porque uno como padre o madre sabe lo que se siente ver a un hijo en problemas y no poder hacer mucho más que estar ahí. Y aunque uno quiera protegerlos de todo, hay cosas que se salen de las manos. Y mientras todo esto pasaba, Seriani no se quedó callado. Él siguió soltando indirectas, comentarios, pedacitos de información que provocaban que la gente quisiera saber más. Dijo algo que dejó a todos especulando. Hay una persona muy famosa que sabe más de lo que dice. Y ahí sí, mis comadres, el rumor se fue como pólvora. ¿Quién será? ¿Será alguien que estuvo ahí? ¿Será alguien que tiene acceso a mensajes privados? ¿Será alguien que era parte del círculo íntimo de Nodal y ahora está enojado o resentido? Porque una cosa es clara, cuando hay dinero, fama y sentimientos involucrados, siempre hay resentimientos, traiciones y secretos. Y si esa persona verdaderamente sabe algo, es cuestión de tiempo antes de que decida hablar, ya sea para limpiar su nombre, ya sea por venganza, ya sea por dinero. Y ustedes saben muy bien que en la farándula no hay secretos eternos. Todo termina saliendo tarde o temprano, y normalmente sale en el peor momento posible. Por otro lado, comenzaron a salir clips de entrevistas antiguas donde Nodal hablaba de sentirse agotado por el acoso mediático, por las falsas narrativas, por la gente que se inventaba cosas para hacerlo ver mal. Y ahora esos clips se están reinterpretando como señales de que él ya sabía que alguien lo estaba traicionando. Y claro que eso encendió otra discusión, desde cuando sabía Nodal que algo andaba mal. ¿Quién le habría advertido? A quien ya tenía identificado desde antes. Porque uno no se da cuenta de estas cosas de la noche a la mañana, normalmente ya trae sospechas desde antes. Mientras eso sucedía, varios fans comenzaron a organizarse para defenderlo, para mandarle mensajes de apoyo, incluso para exigir que ciertos medios dejaran de difundir chismes sin verificar. Y aunque eso parece una tontería para algunos, para otros es importante porque cuando un artista está en crisis, el apoyo de la gente hace mucha diferencia.
Especialmente porque, como dicen muchos, la fama es efímera y la opinión pública cambia de un día para otro. Pero lo que más llamó la atención fue cuando Seriani dijo que Nodal todavía no ha contado su versión completa porque lo está reservando para un momento estratégico. Y ahí sí, mis comadres, uno empieza a especular, ¿será que planea una conferencia de prensa? ¿Un documental? ¿Una entrevista exclusiva? Porque si realmente tiene pruebas fuertes, lo lógico sería que las presentara en un formato donde pueda explicarlo todo sin interrupciones. Además, según dijo Seriani, hay una persona del otro bando, sí, el bando contrario, que está empezando a quebrarse, alguien que ya no quiere cargar con el peso de la culpa, y que podría estar considerando contar la verdad. Y si eso ocurre, este escándalo va a explotar más fuerte que una piñata en fiesta de 15 años. Desde ese punto, la conversación dejó de ser solo sobre lo que pasó en el juicio, y se convirtió en algo más profundo, un debate sobre cómo la industria del entretenimiento trata a sus artistas, cómo les exige perfección, cómo los explota y luego los desecha cuando ya no sirven o cuando no cooperan con ciertos intereses. Y claro que ese tema resonó muchísimo con el público adulto, porque ustedes saben que en cualquier trabajo, en cualquier ámbito de la vida, siempre hay alguien intentando manipularte, usar tu esfuerzo para su propio beneficio, o tratarte como herramienta en lugar de reconocer tu valor humano. Por último, dentro de todo este relajo, se dice que Nodal está preparado para seguir peleando, que no piensa dejar que le arruinen la carrera, que va a llegar hasta las últimas consecuencias, incluso si eso significa romper lazos con personas que alguna vez fueron muy cercanas a él. Y aunque eso duele, a veces es necesario para poder avanzar. Y bueno, mis queridísimos chismosos de la Casa del Chisme, aquí estamos ya en la recta final de este novelón que parece no tener fin, esta saga que nos tiene a todos pegados como si fuera final de telenovela mexicana de las buenas, de esas que te hacían correr del baño para no perderte ni un diálogo. Y créanme que lo que les voy a contar ahora es de esos detallitos que explican por qué este caso tiene a medio país hablando, por qué el nombre de Nodal está en todas las bocas, en todas las sobremesas, en todos los grupos de WhatsApp de comadres que nomás están esperando que yo les cuente el último chismecito para luego reenviarlo y decir, ¿ya viste lo que dijo la Casa del Chisme, comadre? Pues resulta que después de todas las declaraciones, filtraciones, indirectas y revelaciones que se vinieron acumulando como avalancha, empezó a circular información que sugiere que la situación podría escalar todavía más. Porque según lo que soltó Seriani, habría documentos que no fueron parte del juicio original pero que podrían entrar en juego. Y no estamos hablando de un simple mensaje de texto ni de un audio suelto, sino de algo mucho más elaborado. Algo así como un expediente paralelo que alguien estuvo armando a escondidas, como si estuvieran guardando esas pruebas para un momento específico, probablemente cuando ya no quedara otra opción y el asunto estuviera a punto de reventar. Imagínense nada más, mis comadres, que haya material privado que podría demostrar quién estuvo moviendo los hilos desde el principio. Pero no solo eso, sino que se dice que hay un abogado muy conocido de esos que solo aparecen cuando el asunto está a punto de convertirse en noticia nacional que ya está analizando el material. Este abogado supuestamente no representa a Nodal, pero sí tiene interés en el caso porque ha manejado asuntos similares. Y cuando alguien de ese calibre se mete a revisar documentos, es porque huele que hay algo ahí que podría cambiar el rumbo legal. Ya saben cómo son esos abogados pesados, no se mueven si no ven oro, y si están metiendo mano, es por algo gordo. La otra parte de este rollo es que empezaron a salir rumores de que algunas televisoras estarían interesadas en cubrir el juicio en vivo si la audiencia lo permite. Porque claro, mis comadres, ustedes saben que cuando hay un escándalo grande, los medios no se quedan cruzados de brazos. Ya andan viendo cómo le sacan rating, cómo le sacan jugo, cómo convierten la tragedia ajena en contenido para vender comerciales. Y aunque suene feo, así funciona esto. Y por eso mismo, la gente del equipo de Nodal estaría considerando pedir que ciertas audiencias se mantengan cerradas al público para evitar que la historia se manipule más de lo que ya se manipuló. Mientras todo esto se venía encima, otra bomba explotó. Se filtró información de que la persona que supuestamente traicionó a Nodal, esa que ya todos estamos, con la duda de quiénes estaría buscando llegar a un acuerdo por debajo de la mesa, como quien dice, ya no quiero problemas, vamos arreglándonos de una vez. Y eso, mis comadres, solo confirma que ahí hay algo. Porque cuando alguien no tiene nada que esconder, va de frente, dice su verdad y no se anda escondiendo. Pero cuando alguien empieza a buscar arreglos en silencio, es porque teme que si esto sigue escalando, lo que salga a la luz podría hundirlo.